Moisés, 1500 años de búsqueda de la gloria de Dios. No puede buscar el rostro de Dios y conservar el suyo. Cuando Dios nos dice, no puedes ver mi rostro, la mayoría de nosotros se conforma con realizar nuestras tareas religiosas y regresar pronto a la vida rutinaria. Cuando descubrimos que obtener los mejores y más profundos tesoros de Dios exige la muerte del ego, muy a menudo suspendemos la búsqueda. No hacemos las preguntas necesarias para descubrir por qué su presencia no nos llega en forma barata y fácil. Tal vez es porque las consideramos impertinentes o porque tememos su respuesta. Moisés, en cambio, persistió. Aprendió que no es impertinencia buscar a Dios en sí mismo. Para Dios este es su mayor deseo y delicia. Este ardiente deseo de ver la gloria de Dios, de contemplarlo cara a cara, es una de las claves más importantes para el avivamiento, para la reforma y para el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Necesitamos mirar de cerca los 1500 años de búsqueda de la gloria de Dios por parte del antiguo patriarca Moisés, como lo notamos al comienzo, en el capítulo 4, cuando Moisés dijo a Dios, muéstrame tu gloria. El Señor le respondió, no puedes, Moisés, solo los muertos ven mi rostro. Por fortuna, Moisés no se quedó ahí. Por desgracia, la iglesia sí. Sería más fácil para este hombre sentirse satisfecho con la primera respuesta, pero no lo hizo. Moisés no era egoísta o atrevido, no buscaba cosas materiales o fama personal, ni aún buscaba milagros o dones, aunque Pablo en su carta a los Corintios nos insta a buscar los mejores dones. Moisés solo quería a Dios, y ese es el mejor regalo y la mayor bendición que podemos darle a él. No obstante, Moisés tuvo que continuar en su demanda y su búsqueda, y esta no fue fácil. Él, Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Éxodo 33, 18 al 23. Moisés sostuvo esta conversación con Dios cuando los israelitas ya le habían dado la espalda al Señor al pedirles que se acercaran a él en el monte Sinaí. Fue Moisés quien de manera osada se internó en la nube de su presencia. Con temor y temblor Israel demandó que Moisés y el sacerdocio aarónico sirvieran de intermediarios entre ellos y el Dios a quien temían por causa de sus pecados. Moisés entraba a menudo en la nube que ocultaba la bendita presencia en el tabernáculo de reunión y de alguna manera se atrevió a desear aún más. ¿Buscamos la aprobación pública o la de Dios? Mientras Moisés buscaba a Dios en la cima de una montaña, en representación de los hijos de Israel, su hermano Aarón, el sumo sacerdote, cedía a la presión de la opinión pública y accedía a fabricar un ídolo, un becerro de oro, para que los israelitas adoraran como su Dios. Después los hijos de Israel se entregaron al disfrute de sus propios placeres, mientras Moisés observaba el dedo de Dios que inscribía la ley en tablas de piedra. Fue después de este episodio que Dios dijo a Moisés que todavía permitiría a los israelitas entrar a la tierra prometida, mas tendrían que hacerlo bajo la dirección de un ángel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Éxodo 33:3. Esta fue la respuesta de Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33, 12 al 15. Moisés vio y experimentó los milagros y la provisión sobrenatural de Dios junto con los demás israelitas. La iglesia también los ha experimentado, por lo menos en una pequeña medida. La mayoría de nosotros saltaría ante la posibilidad de obtener la fortaleza verbal y la promesa de Dios de marchar con nosotros a donde quiera que fuéramos. Pero ¿quién nos diría a dónde deberíamos ir? Moisés respondió con sabiduría, si tú no nos guías, yo no iré a ninguna parte. Él comprendió que es bueno tener a Dios con uno, pero que es mejor que Dios vaya con uno. El Señor negoció, por decirlo así, con Moisés. Te daré descanso, le dijo. Yo creo que el cumplimiento neotestamentario del descanso de Dios para su iglesia se encuentra en los dones sobrenaturales del Espíritu, que nos capacitan para entrenar y ministrar al cuerpo de Cristo con un mínimo de esfuerzo humano.
En Isaías 28, versículos 11 al 12, la Escritura dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Creo que los dones del Espíritu, incluido el don de lenguas, son el reposo o descanso al cual se refiere el profeta Isaías en este pasaje. En sentido metafórico, Dios decía: Moisés, te daré los dones, el reposo, y Moisés dijo: yo no quiero los dones, te quiero a ti. La iglesia vive tan enamorada de los dones del Espíritu que ni siquiera conoce al dador de los dones. Nos divertimos tanto jugando con los dones de Dios que hemos olvidado darle las gracias por ellos. Lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es poner a un lado los dones por tiempo suficiente para sentarnos al lado del Padre y recostarnos en su regazo. No busque los dones, busque al dador de los dones. No busque la mano de Dios, busque su rostro. Moisés deseaba la presencia permanente de Dios, no solo su visita. Los israelitas rara vez tomaban tiempo para agradecer a Dios por sus hechos poderosos, porque estaban demasiado ocupados en compilar listas de peticiones y de quejas oficiales relacionadas con sus deseos físicos y personales. La vasta mayoría de nosotros en el día de hoy fallan en lo mismo. Sin embargo, Moisés deseaba algo diferente. Experimentó los milagros, escuchó la voz de Dios y fue testigo de su poder liberador, más que ninguna otra persona viva en su tiempo. Moisés vivió la manifiesta presencia de Dios en gran medida, durante visitaciones temporales, pero a pesar de lo que vio y experimentó, Dios le dijo que mucho más esperaba por él, más allá de la nube. Más que una visitación temporal de Dios, su alma anhelaba su presencia permanente. Él deseaba algo más que ver el dedo de Dios o oír su voz hablar desde una nube o una zarza ardiente. Superó el temor para llegar al nivel del amor y la acogedora presencia de Dios permanente, y esto se había convertido en su apasionado deseo. Por eso es que le rogó a Dios en Éxodo 33:18: te ruego que me muestres tu gloria. Él quiso ver el rostro de Dios, y Él le concedió en forma rápida su petición en relación con el pueblo de Israel. Su presencia todavía iría delante del pueblo, pero Él no le concedió la más urgente petición en forma directa. Primero dijo que haría pasar todo su bien delante de Moisés, y que lo conocería por el nombre. Pero luego el Señor explicó a Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. Esa declaración parecía ser un caso cerrado, pero de alguna manera Moisés sintió que había una posibilidad. El Señor dijo a Moisés: mira, tú no puedes ver mi rostro, pero hay un lugar cerca de mí en donde tú puedes verme mientras desaparezco en la distancia. Éxodo 33:21 al 23. La mayoría de las personas se sentirían más que contentas con esa respuesta, pero Moisés había saboreado el gozo celestial de la presencia del Señor y adquiriría un gusto de Dios que ya no podía satisfacer una segura distancia. Dentro de su ser había comenzado un hambre insaciable y una pasión tal se había encendido que lo llevaría a correr el riesgo de la muerte en la presencia de Dios para lograr satisfacerla. Esa hambre por la presencia de Dios estaba destinada a prolongarse durante 1500 años y a afrontar la muerte si fuera necesario por lograr su satisfacción. El Señor le dijo a Moisés que se presentara ante él en la cumbre del monte la mañana siguiente y que él lo escondería en la grieta de una roca mientras su gloria pasaba por el frente. Ahora bien, este es un procedimiento interesante. Dios decía: ahora, antes de que yo llegue allí, te voy a tomar y te voy a cubrir con mi mano mientras yo paso. Después de que haya pasado, voy a retirar mi mano para que puedas pegar tu cabeza a la hendidura y puedas mirar en la dirección en que yo me he alejado. Entonces verás justamente un poquito de mi espalda, mientras me alejo en la distancia. Éxodo 33:22 al 23. Así que Dios vino en su gloria a la velocidad de la luz, o más rápido aún, para proclamar su divino nombre y para pasar cerca en su gloria. Cuando pasó, retiró su mano de la hendidura en la peña y Moisés pudo ver la parte posterior de su gloria que desaparecería en la distancia. Aun cuando esta breve revelación vino tan rápida como la luz de un relámpago, hizo tal impacto en Moisés que lo capacitó para dictar el libro de Génesis para las generaciones posteriores, lo último de la historia de Dios, describiendo su visión de la creación. El problema es que usted todavía está vivo. Moisés vio donde Dios estuvo. Él vio la senda y las huellas en donde Dios inventó e invadió el tiempo. Luego pudo reconstruir la historia con una visión sobrenatural después de aquel único flash de la gloria de Dios en retirada frente a sus propios ojos. Aún después de esta experiencia, Moisés quiso más, pero las palabras de Dios fueron claras. Tú estás vivo, Moisés. Tú no puedes ver mi rostro. Moisés sabía que había un propósito mayor detrás del tabernáculo y de todas las cosas que había recibido de Dios, y sintió una apremiante necesidad de conocer al Señor y de ver realizado su eterno propósito. Sabía que la única manera de hacerlo era si miraba el rostro de Dios. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver el producto final. El hambre en el corazón de Moisés hizo nacer una oración y una persistencia que desafió las fronteras del tiempo, del espacio y de la eternidad. Si llegas a estar tan hambriento de Dios que lo buscas con ansiedad, Él hará cosas por ti que no hará por nadie más.
La conclusión de esta historia no se puede encontrar en el Antiguo Testamento. Es necesario dar un salto de 1500 años o algo así hacia adelante en el tiempo, a una nueva era y a un nuevo pacto para poder encontrar el final del hambre que comenzó en la vida de Moisés, descrita en el libro de Éxodo. Moisés tenía un hambre insaciable de Dios, la cual produjo lo que yo llamo una oración inolvidable. Esa oración, que pedía ver la gloria de Dios, ha continuado su eco y resonado en los oídos de Dios todos los días, todas las semanas y todos los años a través de los siglos, hasta el día en que Jesús habló a sus discípulos de ir a un monte en Israel, muchas generaciones después. Esa oración del corazón de Moisés, nacida del deseo de Dios, fue algo eterno que no conoció límites en el tiempo. Ella no murió el día en que Moisés exhaló su último suspiro sobre la tierra. Su eco continuó llenando el recinto del trono de Dios hasta el momento en que fue contestada. Ese momento llegó tarde en el ministerio terrenal de Jesucristo, un día en que Él llamó aparte a 3 de sus más fieles seguidores para que lo acompañaran a la cima de una montaña. Jesús ya había comenzado a inquietar a sus discípulos con declaraciones como: «Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará». Mateo 16:25. Esa declaración todavía nos molesta en el día de hoy porque hay muerte implícita en ella. Jesús había gastado su vida pródigamente en sus discípulos, pero ellos parecían tener serios problemas para comprender lo que Él hacía y por qué. Gustaban de su enseñanza, pero rara vez parecían comprenderla. Se deleitaban al verlo realizar milagros, pero jamás descubrieron el propósito mayor que había tras ellos. Lo seguían para comprender un poco lo que hacía. Casi todos los discípulos se dormían durante las reuniones de oración. Ese día Jesús llevó a 3 de sus discípulos con Él al monte y comenzó a orar. Estoy convencido que los discípulos del primer siglo no eran diferentes de los discípulos del siglo XX, porque parece que todos ellos se dormían durante las sesiones de oración. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías», no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas 9, 28 al 34. Ahí está la nube otra vez. Es casi como si Jesús y sus acompañantes celestiales hubieran pensado: si despierta, van a ver la gloria. Nube, cúbrenos rápido. ¿Nota usted que fue solo después que los discípulos se durmieron que Dios abrió el manto carnal que encubría la gloria de Dios en Jesucristo? Hoy nos referimos a ese monte como el monte de la transfiguración, porque la Biblia dice que los vestidos del Señor se hicieron blancos y resplandecientes. El original griego de la palabra traducida como resplandeciente es exastrapto, que significa iluminar como relámpago, destello, fulgor, ser radiante. Mientras los discípulos dormían, Jesucristo estaba allí solo. Mientras su gloria era revelada, bañaba y envolvía la tierra con la luz preexistente de la gloria de Dios, como con un manto fulgurante y luminoso. Es tiempo de que me veas. Es como si Dios hubiera dicho en ese momento: «Bueno, Miguel y Gabriel, los 2 arcángeles, vayan por Moisés. Es tiempo de que él vea mi gloria ahora». En el hall de los cielos desempolvaron la escalera de Jacob y la extendieron hacia la tierra, y Moisés descendió a un lugar donde jamás había estado antes, la tierra prometida de su pueblo. Durante su vida terrena, Moisés fue condenado a permanecer del otro lado del río Jordán, del lado del desierto, y solo mirar la tierra prometida del avivamiento, pero sin participar en él. Había orado y había pedido ver la gloria de Dios, pero nunca pudo verla hasta después de haber muerto. Ese día, 1500 años después de su muerte, después que su inolvidable oración resonó incesantemente día tras día en los oídos de Dios, Moisés, el muerto que vivía, pudo ver finalmente la gloria de Dios sin velo alguno. Usted necesita comprender que aún después de su muerte, sus oraciones siguen viviendo. Durante 1500 años, la oración de Moisés resonó una y otra vez: «Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria», hasta que punzó la conciencia misma de Dios. El Señor tuvo que hacer una cita divina y determinar un día cuando la eternidad intersectaría las limitadas esferas del tiempo y del espacio. Moisés, ahora que estás muerto, supongo que tendré que contestar esa oración tuya. Por estas razones que me emociono cuando leo sobre las oraciones fieles y persistentes de nuestros antepasados. Mi espíritu se conmociona cuando veo a los santos del día de hoy unir sus fervientes oraciones con las de Aimee Semple McPherson y las de William Seymour, quienes a menudo pegaron su cabeza sobre los guacales de empacar manzanas en la calle Azusa, clamando porque la gloria de Dios descendiera.
Cuando la suma total de las oraciones unidas del pueblo de Dios llegue a ser finalmente un eco creciente en el oído de Dios, entonces se hará difícil para Él seguir esperando. Él no pasará por alto las oraciones de los quebrantados y afligidos que buscan su rostro. El día vendrá finalmente cuando Dios desde su trono dirá, eso es. Eso fue lo que ocurrió en Argentina cuando el doctor Edward Miller y sus 50 estudiantes comenzaron a asediar el trono divino con oraciones de ferviente intercesión. Como hemos notado, hasta donde el doctor Miller sabía, Argentina era una tierra en donde la semilla del evangelio no había sido cultivada, un campo árido espiritual. Él dijo que solo existían 600 creyentes llenos del Espíritu en toda la nación en ese entonces, pero algunos estudiantes de un pequeño instituto bíblico comenzaron a interceder. Comenzaron a clamar y a llorar con una compasión sobrenatural que el Espíritu Santo había hecho nacer en ellos por una nación que ni siquiera sabía que existían. Como un trueno, Dios respondió la oración de Argentina. Lo mismo ocurre en muchos lugares alrededor del globo terráqueo, en donde el avivamiento brota como un fuego inextinguible. Estamos cansados de hacer las cosas de la manera humana. Queremos que nuestro Padre se manifieste, aun si es preciso quebrantarnos hasta la muerte en arrepentimiento para ver que ello ocurra. Moisés pidió, muéstrame tu gloria, y tuvo que esperar 1500 años para ver la respuesta a su inolvidable oración. Hubo 3 discípulos que se beneficiaron de esa respuesta, pero ellos cayeron en la misma trampa que amenaza a la adormilada iglesia de nuestros días. Moisés subió al monte ese día y vio la gloria de Dios descubierta y sin velo. Cuando se retiraba, los discípulos despertaron finalmente justo cuando todo se desvanecía y Jesús les decía adiós. No obstante, estos 3 hombres fueron tan sobrecogidos por el más breve resplandor de su gloria desvaneciente que quisieron construir 3 monumentos justamente en ese mismo sitio. Pero Dios el Padre intervino desde los cielos y dijo, no, esto no es todo lo que hay para ver. Ustedes no han visto nada todavía. Lucas 9, 34 al 35. A veces nos quedamos cortos. Algunos de nosotros parecemos medrar en las revelaciones momentáneas de Dios cuando Él quiere que busquemos diligentemente sus cosas secretas. A Él le gusta honrar las oraciones de buscadores persistentes como Moisés, pero detendrá nuestros esfuerzos por construir monumentos a las revelaciones parciales e incompletas de su gloria, especialmente aquellas por las cuales no pagamos con nuestras oraciones y con la muerte de nuestro ego en el altar del quebrantamiento personal. Nos gustan las cosas fáciles, rápidas y baratas, avivamiento procesado por microondas. Dios sabe que esas cosas nunca producen un carácter piadoso en nosotros. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo 16, 24 al 26. Someramente he tratado de explicar lo inexplicable, pero todo lo que sé es esto. Mientras más muere mi ego, más se acerca a Dios. Yo no sé cuánto conoce o tiene usted de Dios, pero Él le revelará más de sí mismo, si está dispuesto a hacer que su ego muera. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:2 que conocía a un hombre, él mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este apóstol no solamente sabía algo de Dios, él conocía a Dios. ¿Cómo logró él ese íntimo conocimiento? Él mismo nos da la respuesta en 1 Corintios 15:31 cuando dice, os aseguro, hermanos, que cada día muero. Muchos santos modernos gastan cantidad de tiempo en busca de atajos para acercarse a la gloria de Dios. Buscamos el honor sin dolor, la ganancia sin pena. Queremos avivamiento en nuestras ciudades, pero no queremos oír que alguien nos diga que el avivamiento solo viene cuando la gente está hambrienta de Dios, cuando intercesores, vicarios se arrepienten de pecados que no han cometido, en nombre, en representación y en beneficio de personas que jamás han conocido. Pablo dijo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9:3. Usted lee este libro porque Dios lo guió a hacerlo. Una oración inolvidable hecha por alguien algún día y en algún lugar es contestada hoy, pero podría ocurrir que evada la muerte de su ego y ésta huya del altar del sacrificio que Dios ha ubicado frente a usted. No se preocupen, esto nos ocurre a todos nosotros. La bendición más grande no viene de la mano de Dios, proviene de su rostro cuando tenemos íntima relación con Él. La verdadera fuente de todo poder la encuentra usted cuando finalmente ve y conoce a Dios en su gloria. Mientras más muere su ego, más se acerca Dios a su vida. Ahora permítame darle buenas noticias, además de hablarle de muerte y de quebrantamiento personal. Mientras que todo lo carnal muere frente a su gloria, todo lo que es del Espíritu vive para siempre en su gloria. Esa parte de su ser que realmente quiere vivir, puede vivir para siempre, pero algo en su carne tiene que morir. Permítame decirlo de esta manera, su carne detiene la gloria de Dios. El Dios de Moisés está deseoso de revelarse hoy, pero no va a ser una bendición barata. Tendrá que postrarse en el suelo y morir, y mientras más muera su ego, más cerca de usted podrá Dios venir. Olvídese de las opiniones y las expectativas de las personas que lo rodean. Deje de lado toda idea de lo que es el protocolo religioso normal.
Dios usa un solo protocolo para la carne, la muerte. El Señor se empeña en redefinir a la iglesia. Él envía su fuego para consumir todo lo que no es de Él, pero no tiene nada que perder, excepto su carne. Dios no busca gente religiosa, busca personas conforme a su corazón. Quiere gente que lo quiera a Él, que anhelen al bendecidor más que las bendiciones. Podemos buscar sus bendiciones y jugar con sus juguetes, o podemos decir: no, Padre, no queremos solo tus bendiciones, te queremos a ti. Queremos que te acerques a nosotros. Toca nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. Cámbianos, Señor. Estamos cansados de nuestra manera de ser. Comprendemos que si nosotros podemos ser cambiados, entonces nuestra ciudad y nuestra nación también podrán cambiar. ¿Permitirá que Dios se acerque a su vida? Creo que esta generación está muy cerca del avivamiento, pero yo no quiero simplemente mirar cuando el Señor pase por la calle rumbo a cualquier otro lugar en donde la gente lo desea en realidad. Esto ocurrirá en cualquier lugar, pero si no es aquí y si no somos nosotros, entonces ¿dónde y quién, Señor? No estamos satisfechos solo con tus dones, con todo y lo maravillosos que puedan ser. Queremos tenerte a ti, Señor. La ecuación para el avivamiento todavía es la misma. Si se humillara mi pueblo, si se murieren en el altar del arrepentimiento, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, en vez de avivamiento y visitaciones momentáneas, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Padre, nosotros buscamos tu rostro. Al redefinir Dios a la iglesia y emerger ella de la nube de su gloria, lucirá muy diferente de cómo nosotros la concebimos. Esto ocurrirá porque Dios se posesiona de nuevo de ella y la lleva mucho más cerca de Él. ¿Nos atreveremos nosotros a acercarnos a su gloria? En realidad Dios quiso que los hijos de Israel subieran y recibieran los 10 mandamientos directamente de Él, junto con Moisés, pero huyeron de la presencia del Señor. La iglesia se encuentra en peligro de hacer lo mismo en nuestros días. Podemos arriesgarnos a que algo muera en nosotros al acercarnos a su gloria, o podemos dar vuelta y regresar a nuestras tradiciones humanas y a la seguridad del legalismo religioso y de los servicios de factura humana en las iglesias. Debemos crear una zona cómoda para Dios y una incómoda para el hombre, mediante la adoración en arrepentimiento. Nuestras iglesias son más cómodas para el hombre que para Dios. El hombre desea cojines, Dios desea la carne desnuda. Los israelitas se apartaron y se aislaron de la presencia íntima de Dios por causa de su temor a la muerte. Del otro lado, Moisés se acercó a la densa oscuridad que contenía oculta la presencia de Dios. Es tiempo de que la iglesia abrace de veras la cruz de Cristo. Nuestra hambre debe impulsarnos más allá de la muerte de la carne, a la vida y a la luz de la gloria de Dios. Ese es el destino de la iglesia del Dios vivo. Pero esto solo ocurrirá cuando dejemos de lado la seguridad de la ley del nuevo pacto, de las prácticas religiosas y de las visitaciones sobrenaturales cuidadosamente controladas, y las reemplacemos por la aparente incertidumbre y el riesgo de vivir cara a cara con el Dios Todopoderoso. Dios no quiere que nos apartemos de su gloria por construir pobres monumentos a una revelación momentánea por la cual nunca pagamos con nuestras lágrimas. La salvación es un don gratuito, pero la gloria de Dios nos costará todo. Él quiere que avancemos y vivamos en perpetua cohabitación con su gloria. Quiere que estemos tan saturados de su gloria y su presencia que llevemos y manifestemos esta última donde quiera que vayamos en esta vida. Será la única forma en que la inenarrable gloria de Dios encontrará su camino hacia los centros comerciales, los salones de belleza y los supermercados de nuestra nación. Esta es la manera en que la gloria de Dios está destinada a cubrir toda la tierra, y en algún lugar tiene que comenzar. La carne tiene que ser quebrantada y las ventanas de los cielos abiertas para que la gloria comience a fluir como un río y a inundar toda la tierra. Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Debemos ser totalmente consagrados al Señor si es que su gloria ha de cubrir toda la tierra. La diferencia entre la unción y la gloria es la diferencia entre las manos de Dios y su rostro, y la senda hacia la gloria de Dios nos lleva justamente al altar en donde debemos rendir todas las cosas y morir allí. Al final nos encontraremos cara a cara con Dios como una nación de muertos que caminan en posesión de su gloria. No se necesita más, nada más es necesario. Una vez que los hijos de Dios depositan a sus pies sus juguetes y se acercan al regazo del Padre para ver su rostro, la casa del pan rebosará una vez más con pan fresco y con todo buen don. Los hambrientos encontrarán la eterna satisfacción que siempre han anhelado. Él no nos dejará frustrados. Dios permitirá ser alcanzado y atrapado por nosotros. Como el padre que juega con su niño permite ser atrapado por su nene que ríe cariñoso, así nuestro Padre Celestial permitirá que lo atrapemos. De hecho, cuando se sienta cansado y sin esperanzas, Él se dará vuelta y lo atrapará. Él quiere ser capturado por nuestro amor. Ansioso espera el encuentro cariñoso y pletórico de satisfacción. Desde el huerto del Edén ha perdido esos bellos momentos de intimidad con el hombre. Los que procuran con ahínco la presencia del Señor han sabido esto intuitivamente. Ellos estaban dispuestos a alcanzar lo inalcanzable.
sabiendo que lo imposible finalmente los alcanzaría. En efecto, alguien famoso que procuró con ahínco la presencia de Dios escribió lo siguiente: prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo lo logró. Usted también lo hará. Únase a la compañía de quienes procuran con ahínco la presencia de Dios. El esfuerzo está en marcha.